Dicen que la mejor forma de esconderse es hacerlo a plena vista. Imagina un depredador que camina entre nosotros, que nos sonríe, que incluso nos cuenta las noticias para calmarnos. Pero, ¿qué pasa cuando la persona encargada de contar la verdad es la misma que esconde los cadáveres? ¿Qué sucede cuando la tinta del periódico se mezcla con la sangre de las víctimas? Imaginen esto por un segundo. Un pueblo aterrorizado por un monstruo invisible, y la única persona que parece entender lo que pasa es el periodista que escribe sobre los crímenes cada mañana en el periódico. Todos confían en él, todos lo leen. Pero, ¿qué pasa cuando el narrador es también el protagonista de la pesadilla? Esta es la perturbadora historia de Vlado Tanevski. Nos situamos en Macedonia del Norte, en la pequeña y tranquila ciudad de Kijevo. Entre el año 2005 y 2008, el miedo se apoderó de las calles. 3 mujeres, humildes madres y limpiadoras jubiladas, desaparecieron. Cuando fueron encontradas, la escena era un horror. Habían sido brutalmente atacadas y abandonadas en bolsas de plástico. Vlado Tanevski era el reportero estrella que cubría el caso. Sus crónicas eran fascinantes. Visitaba a las familias de las víctimas, hablaba con la policía y escribía con una pasión que erizaba la piel. Sus artículos estaban llenos de detalles, demasiados detalles. Y ese fue su error fatal en uno de sus textos más leídos. Vlado describió con exactitud el tipo de cable telefónico utilizado para estrangular a las mujeres. Pero había un problema grave. La policía nunca había revelado ese dato al público. Era un secreto de la investigación. Solo el asesino podía saberlo. Las autoridades, heladas ante la sospecha, cotejaron su ADN con las pruebas encontradas en los cuerpos. El resultado fue positivo. El hombre que contaba la historia de terror era el mismo que la estaba escribiendo con sangre. El final es tan extraño como su vida. Poco después de ser arrestado y antes de poder ser juzgado, Vlado fue encontrado muerto en su celda. Se había quitado la vida de una forma casi imposible, sumergiendo su propia cabeza en un simple cubo con agua. ¿Puede un monstruo convertirse en un santo? ¿Puede un asesino convencer al mundo de que es un hombre nuevo? Esta es la historia de Jack Unterweger, el hombre que nos enseñó que la maldad más pura a veces se disfraza de cultura y elegancia. Todo comenzó en Austria. Jack ya era un asesino convicto, condenado a cadena perpetua en 1974, pero en la oscuridad de su celda descubrió un talento: la escritura. Escribió novelas, poemas y autobiografías tan conmovedoras que se convirtió en una celebridad. Intelectuales y políticos exigieron su libertad. Decían que era el ejemplo perfecto de la rehabilitación, y el mundo les creyó. En 1990, Jack salió libre, recibido como una estrella de televisión, pero nadie sabía que, al liberar al escritor, también habían liberado a la bestia. Jack comenzó a trabajar como periodista de crímenes. Viajaba entre Austria y Los Ángeles, supuestamente para escribir reportajes sobre la violencia en las calles. Pero la realidad era mucho más oscura. Mientras de día entrevistaba a la policía sobre terribles asesinatos, de noche, él era quien los cometía. 9 mujeres aparecieron muertas en 2 continentes distintos. Todas tenían una firma macabra. Habían sido estranguladas con sus propios sujetadores, atados con un nudo muy complejo. Un nudo que Jack conocía bien. Lo más escalofriante es que él mismo presentaba las noticias sobre estas muertes, fingiendo preocupación ante las cámaras por las mismas mujeres que había asesinado horas antes. Su mentira cayó en 1992, cuando fue arrestado en Miami. En 1994, la justicia lo condenó por 9 asesinatos, pero Jack tenía un último acto preparado. Esa misma noche, en su celda, se quitó la vida ahorcándose. Usó exactamente el mismo nudo con el que ataba a sus víctimas.
El poeta asesino murió llevándose sus secretos, demostrando que fue un gran actor hasta el último segundo. Dicen que el asesino perfecto nunca deja pistas, que el crimen perfecto es aquel que nadie puede resolver. Pero, ¿qué pasa cuando el ego es más grande que el miedo a ser descubierto? ¿Qué pasa cuando el asesino no puede resistir la tentación de contarle al mundo lo que hizo? Esta historia nos lleva a Polonia. Al año 2000, todo comenzó con un hallazgo macabro. El cuerpo de un empresario llamado Dariusz Janiszewski apareció flotando en las aguas frías de un río. Había sido torturado, atado de una forma muy extraña y asesinado con una brutalidad que dejó helada a la policía. Sin embargo, no había huellas, ni testigos, ni sospechosos. El caso se enfrió. Parecía que el culpable se había salido con la suya y que el secreto moriría en ese río. Pasaron 3 años de silencio, hasta que un detective, revisando el caso por pura obsesión, encontró algo inusual. No era una huella dactilar, ni una prueba de ADN. Era un libro. Un escritor y fotógrafo llamado Christian Bala acababa de publicar una novela titulada Amok. Era una historia oscura, violenta, pero cuando el detective comenzó a leerla, sintió un escalofrío. En las páginas de ficción, el protagonista cometía un crimen, pero no era cualquier crimen. Describía ataduras específicas, métodos de tortura y detalles precisos que eran idénticos al asesinato del empresario 3 años atrás. Detalles que la policía nunca había hecho públicos. ¿Era coincidencia o era una confesión disfrazada de arte? La investigación reveló la verdad oculta. Christian Bala conocía a la víctima. Estaba consumido por unos celos enfermizos, sospechando que aquel empresario salía con su exmujer. En su mente retorcida, matar no fue suficiente. Necesitaba inmortalizar su obra en papel, burlándose de todos a plena vista. En 2007, la justicia finalmente lo alcanzó. Christian Bala fue condenado a 25 años de prisión. Su novela, que pretendía ser su gran obra maestra, se convirtió en la evidencia que lo encerró. Al final, su vanidad fue su propia trampa, recordándonos que la realidad, a veces, es mucho más aterradora que la ficción. Dicen que no hay lugar más seguro para un niño que los brazos de sus padres, que un padre es quien te protege del miedo, quien espanta a los monstruos de la oscuridad. Pero, ¿qué ocurre cuando el monstruo que más debes temer duerme en la habitación de al lado? Esta historia nos lleva a España, a la brumosa Galicia, en el año 2013, un caso que sacudió a todo un país y que todavía hoy provoca escalofríos. Los protagonistas parecían la familia ideal, la élite de la ciudad. Por un lado, Rosario Porto, una abogada de prestigio. Por el otro, Alfonso Basterra, un conocido periodista especializado en economía y turismo. Ambos tenían una hija adoptiva, Asunta, una niña de 12 años, brillante, talentosa y llena de vida. Todo se rompió cuando el cuerpo de la pequeña apareció abandonado en una pista forestal solitaria en medio de la noche. Al principio, la gente pensó en un secuestro o en un loco suelto, pero la policía, al mirar de cerca, vio grietas en la versión de los padres. La autopsia reveló una verdad atroz. Asunta no había muerto de repente. Llevaba meses viviendo un infierno silencioso. Estaba siendo drogada sistemáticamente. Las pruebas apuntaron directamente a Alfonso, el padre. Se descubrió que él era quien iba a la farmacia una y otra vez para comprar cajas masivas de lorazepam, un potente sedante. Según la investigación, él se encargaba de drogarla hasta dejarla sin voluntad, totalmente indefensa. Y así, en un plan macabro junto a su exmujer, la niña fue asfixiada por las mismas personas que juraron cuidarla.
En 2015, la justicia dictó sentencia. Ambos padres fueron condenados a 18 años de prisión por asesinato. Fue un crimen frío, calculado y para muchos inexplicable. Hoy, Alfonso Basterra sigue cumpliendo su pena en la cárcel de Teixeiro. El periodista que dedicó su vida a contar historias terminó protagonizando la crónica más negra de todas, la traición definitiva a su propia sangre. ¿Puede alguien que controla las noticias pensar que está por encima de la ley? Esta historia nos lleva a Brasil, al comienzo del nuevo milenio. En el centro de todo estaba Antonio Pimenta Neves. No era un hombre cualquiera, era una leyenda del periodismo, el poderoso director del periódico O Estado de São Paulo. A sus 63 años, era respetado, temido y admirado por la élite del país. Pero detrás de los trajes elegantes y las oficinas importantes crecía una obsesión oscura. Su objetivo era Sandra Gomide, una talentosa periodista de 32 años. Habían sido pareja, pero ella, buscando su propia libertad y cansada del control, decidió terminar la relación. Ella le dijo no. Pero Pimenta Neves era un hombre que nunca aceptaba una negativa. Lo que siguió fue una pesadilla. Él no solo quería volver con ella, quería destruirla. Usó su influencia para que la despidieran, le cerró puertas, la vigiló y la acosó sin descanso. El final trágico llegó en un aras, un campo de caballos. En el año 2000, Pimenta Neves acorraló a Sandra. No hubo discusión, solo una ejecución fría. Sacó un arma y le disparó 2 veces. El segundo disparo fue por la espalda, cuando ella ya estaba indefensa en el suelo. El hombre que se creía intocable había decidido quién vivía y quién moría. Pero lo más indignante de este caso no fue solo el crimen, sino lo que pasó después. Pimenta confesó lo que hizo. Sin embargo, gracias a su dinero y a un ejército de abogados, logró evitar la cárcel durante más de una década. Vivió en libertad mientras la familia de Sandra pedía justicia a gritos. Finalmente, en 2011, las rejas se cerraron tras él. El gran director, el hombre que decidía los titulares de mañana, terminó convirtiéndose en la noticia más triste y vergonzosa de su propia historia. Hay voces que son peligrosas, voces que se atreven a decir lo que el poder no quiere escuchar. Pero, ¿qué sucede cuando el sistema decide apagar esa voz para siempre? ¿Estamos ante un asesino despiadado o ante una víctima de una conspiración? Esta es la enigmática historia de Mumia Abu-Jamal, el prisionero más famoso de Estados Unidos. Viajemos a Filadelfia, a principios de los años 80. Mumia no era un desconocido, era un periodista de radio talentoso y un antiguo activista de los Panteras Negras. Lo llamaban la voz de los sin voz, porque usaba su micrófono para denunciar la brutalidad policial y defender a los olvidados. Tenía muchos seguidores, pero también muchos enemigos con placa. La noche que cambió su destino fue en diciembre de 1981. Todo ocurrió en un confuso control de tráfico donde estaba involucrado el hermano de Mumia. Hubo caos, gritos y disparos en la oscuridad. Cuando el humo se disipó, la escena era trágica. El oficial de policía Daniel Faulkner yacía muerto en el asfalto. A pocos metros, Mumia estaba herido de bala, con su propia arma cerca. En 1982, fue juzgado y condenado a muerte. Para la policía, el caso estaba cerrado. Un radical había ejecutado a un agente. Pero aquí comienza el verdadero misterio. Sus defensores aseguran que el juicio fue una trampa, llena de racismo, testigos presionados y pruebas ocultas. Durante casi 30 años, Mumia vivió en el corredor de la muerte, esperando una ejecución que nunca llegó, mientras escribía libros desde su celda que daban la vuelta al mundo. Se convirtió en un icono global,
En 2011, la justicia admitió errores y le conmutó la pena de muerte por cadena perpetua. Se salvó de la inyección letal, pero fue condenado a morir entre muros de hormigón